Los gobiernos de China y Venezuela consolidan un jaque petrolero a Biden. Y es que el jefe de la Cancillería de Venezuela se reunió con el embajador de China en el país caribeño para profundizar la alianza estratégica entre ambos países. Durante la reunión, ambas partes confirmaron su rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales de Washington y se proponen revisar la agenda bilateral para compartir información sobre la coyuntura mundial, donde el petróleo será el eje principal. ¿Será el crudo la causa del fin de las sanciones de Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, persiste en la imposición de medidas coercitivas unilaterales, Venezuela y China fortalecen los lazos de cooperación para dar un vuelco a la economía a golpe de petróleo. ¿Pero de qué se trata esto? Cabe recordar que Washington envió una delegación a Venezuela para explorar la posibilidad de comprar petróleo para amortiguar la crisis energética estadounidense. Pero, ¿qué propició esta crisis energética en Estados Unidos? Además de los factores internos como el freno a las empresas perforadoras para la obtención de crudo por el empleo del fracking, así como las políticas comerciales, entre otras, las causas externas se agudizaron tras eliminar a uno de los mayores suministradores de petróleo con la imposición de un paquete de medidas económicas. Por lo que Venezuela se convirtió en una esperanza latente para amortiguar la crisis energética de la potencia del norte. Pero este mismo petróleo que Washington pretende es el mismo que el gobierno de Xi Jinping importa para el gigante asiático. Cabe recordar que los compradores chinos, en especial las refinerías privadas, se han beneficiado de la línea dura de Washington impuesta sobre Irán y Venezuela, y continúan comprando su petróleo a pesar de que algunos países de Asia dejarán de hacerlo. Según Bloomberg, hay documentación de que al menos 11,3 millones de barriles de petróleo venezolano que la empresa Suizol vendió y entregó a China el año pasado bajo la apariencia de otros nombres, rompiendo el cerco de las medidas unilaterales. Importaciones que además se han intensificado por el gigante asiático desde el 2021. Los procesadores de crudo del mayor importador mundial compraron 324 millones de barriles de Irán y Venezuela en 2012, lo que representa un 53% mayor que el año anterior, según los datos registrados por la inteligencia del mercado Kepler. Esta es la mayor cantidad desde el 2018, en que China compró 352 millones de barriles de crudo a ambos países petroleros. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Que el pedido del cese a las sanciones viene más fuerte que nunca. Por su parte, al gigante asiático le conviene que sus socios, entre ellos Venezuela, también mejoren su economía, por lo que Xi Jinping está sentando las bases para reactivar la producción venezolana, mientras que el gobierno de Maduro aprobó una legislación para traer inversiones al país. China también tiene mucho para instalar en Venezuela. Con relación a esto, la empresa china National Petroleum Corporation, que fue uno de los mayores inversores chinos de la OPEP, apoya con personal calificado, así como con el mantenimiento de una instalación de mezcla de petróleo que opera con la empresa estatal de petróleo de Venezuela, además de otras 5 empresas chinas que se pusieron en contacto con Caracas. Por lo que la petición del cese de las sanciones viene por partida doble, en contraposición a los líderes de la Unión Europea que dieron luz verde a las nuevas sanciones contra los que Washington considera sus adversarios y a todos los países que no manifiesten su rechazo contra el mismo. Estas medidas afectan al sector financiero, la energía, así como los bienes de doble uso, el transporte y los visados. O sea, que abarca los principales sectores de la economía en una flagrante vulneración de los derechos internacionales. Por lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, se reunió con el embajador del gigante asiático, China, Li Baorong,
con el objetivo de profundizar la alianza estratégica y proyectarse hacia la paz. El anuncio vino de las manos del jefe de la Cancillería venezolana, que informó que el encuentro tuvo lugar a fin de revisar los asuntos de la agenda bilateral que profundizan la alianza estratégica entre Caracas y Beijing. Así como también esta cita sirvió para compartir información sobre la coyuntura mundial, señaló Plasencia a través de la red social Twitter, donde además mencionó que le brindaron una gran acogida en la Cancillería al embajador de la República Popular China, al embajador de la República China ante el Gobierno Nacional, Li Baorong. A pesar de que Plasencia no detalló los puntos de la agenda bilateral que debatieron en el encuentro, afirmó que durante la reunión ambas partes reafirmaron su rechazo a la imposición de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Joe Biden. De igual manera, Plasencia señaló que Caracas y Pekín abogan por la política de consolidar las relaciones multilaterales en la defensa del derecho internacional y los principios de la Comunidad de las Naciones. Cabe recordar que el canciller venezolano rechazó enérgicamente la aplicación de las sanciones ilícitas y el enfrentamiento económico hacia los que Washington considera sus adversarios, medidas que fueron impuestas tras la crisis en Europa. Pero, ¿cuál fue la reacción de la Casa Blanca a la publicación de Venezuela acerca del rechazo a las sanciones y el derecho a la paz? Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó su política impositiva en esta ocasión, incluyendo a los países del G7. El líder demócrata aseveró que ha acordado con sus aliados en el grupo de las 7 grandes potencias mundiales que la forman: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, de imponer una batería de sanciones que serán devastadoras para todos los países que considera sus adversarios. Por lo que el canciller Félix Plasencia, a través de un mensaje que lanzó a las redes sociales de Twitter, señaló: «Rechazamos las acciones de aquellos que pretenden debilitar la economía de otros países», y agregó: «con sanciones ilícitas, así como el despliegue de ofensivas económicas que afectan a estos países». Venezuela, ante el agravamiento de la crisis en Europa, reitera la vía diplomática como única opción para la paz, el entendimiento y la vida. Cabe recordar que a principios de marzo de este año, el presidente Nicolás Maduro expresó su rechazo categórico a estas sanciones. A su vez, el líder venezolano condenó las acciones desestabilizadoras de la potencia del norte y de sus aliados y reafirmó su apoyo absoluto al país más sancionado de Europa mediante un comunicado de prensa donde, además, dio algunos detalles acerca del encuentro entre ambos gobiernos. Por otra parte, en la reciente reunión telefónica que duró más de 2 horas entre Pekín y Washington, quedó en evidencia las divergentes formas de ver el mundo de ambos gobiernos, donde Biden advirtió a China acerca de las implicaciones y consecuencias de que el país apoye materialmente a los que la Casa Blanca considera sus adversarios, por lo que Caracas y Pekín caen en el círculo de las devastadoras sanciones que anuncia el gobierno de Joe Biden y se consolidan. Por su parte, Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, refuerza sus vínculos estratégicos y proyección para la paz con el gigante asiático. De igual manera, los gobiernos de Nicolás Maduro y Xi Jinping se proyectan para atenuar las sanciones de Washington que atentan contra los derechos internacionales, por lo que China y Venezuela consolidan jaque petrolero a Biden. ¿Será el petróleo la causa del fin de las sanciones de Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.